Hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 24 de febrero del año 1970, se realizó el primer trasplante renal en Cuba. Este proceso médico-quirúrgico fue realizado por un equipo multidisciplinario y practicado a un joven de 22 años que padecía de una insuficiencia renal crónica terminal. La acción constituyó un hito histórico dentro de la medicina cubana e inició el camino en el desarrollo ascendente que se lograría en el campo de la trasplantología. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Continuamos en Cátedra Médica. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es parte del equipo de profesionales que colaboran en Cátedra Médica. Se trata del doctor Larry Gómez, quien es médico psiquiatra, psicólogo clínico y de la salud, psicooncólogo y docente universitario, tanto de grado como de posgrado. Buenos días, doctor Larry Gómez. Bienvenido a Cátedra Médica. Muy buenos días, licenciada Lisania Salcedo, y al doctor Roberto Lafontaine, mi amigo, y al doctor Amaury García, que está con sus compromisos médicos. Saludo a toda la radio audiencia. Así es, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre trastorno bipolar, así que manténganse en sintonía constante. Tengan por ahí anotadas las líneas de contacto que son 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Bueno, señores, tenemos el gusto de estar conversando con Gómez. Gómez, ¿qué es esto? Un trastorno bipolar. Es un trastorno del comportamiento que por un lado las conductas vienen de la cabeza y por otro lado de los pies, porque son los dos colos del cuerpo. Bueno, la gente generalmente utiliza el término de bipolar para identificar y decir que la persona cambia muy frecuente su estado de ánimo. No, fulano es como bipolar. Eso es lo que la gente comúnmente lo utiliza. Pero el término de bipolaridad se define como un trastorno del estado de ánimo donde la persona tiene un comportamiento diametralmente opuesto en el sentido de que por un lado tiene un cuadro depresivo y por otro lado tiene un cuadro maníaco. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay, por ejemplo, el tono emocional que ve en sintonía con la respuesta verbal es lo que se define como estado de ánimo, el tono emocional. Entonces, esta persona cambia muy frecuente en su estado de ánimo y eso persiste 2 o 3 semanas, esos cambios de un extremo a otro. Por ejemplo, para ser bipolar necesariamente debe tener un episodio depresivo y un episodio maníaco en el sentido de que los síntomas son diametralmente opuestos. La depresión, como conocemos, tiene tristeza, tiene llanto, tiene desesperanza, tiene falta de deseo para hacer las cosas, tiene disminución de la libido, tiene alteración del sueño. Y por otro lado, el paciente con problemas de bipolaridad, en este caso de manía, experimenta un ánimo exaltado, no duerme, un exceso de energía, excesividad en las palabras que llamamos nosotros verborrea, que habla demasiado, que no duerme, que se torna irritable, que puede pelear si le llevan la contraria, puede ponerse agresivo si le llevan la contraria. Entonces, esa sintomatología que va de un extremo a otro, donde por un lado está bajito 2 semanas y por otro lado está exaltado las otras 2 semanas, es lo que nosotros llamamos en términos médicos trastorno bipolar. Esos cambios que duran generalmente 2 o 3 semanas. Ahora bien, Gómez, la persona común no ve el estado de ánimo. La persona común percibe el estado de ánimo de nosotros por sus conductas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la definición común se aproxima mucho a esto, a la descripción clínica que tú has dado. Pero pasa algo, tú lo has descrito en sus extremos, los dos comportamientos.
Pero en la casa de cualquiera, ¿cómo se puede dar cuenta, y más en el inicio, no en el extremo de los síntomas, sino en el inicio de los síntomas, que es un trastorno del estado de ánimo o que es un comportamiento normal de las personas, que de un momento a otro cambia, puede estar contento? Nosotros lo que... O sea, el pueblo llano, Mondo y Lirondo, ¿cómo lo puede percibir? Generalmente nosotros valoramos, o sea, el pueblo llano debe tener en cuenta la escala global de funcionamiento. Si hay, por ejemplo, 3 síntomas que le impiden el funcionamiento cotidiano y esos síntomas van aumentando, ¿a qué me refiero con esos 3 síntomas? Para allanar un poco la explicación, para allanarla. Por ejemplo, el paciente no duerme, se la pasa limpiando la casa a 2 de la mañana, se la pasa hablando solo, cambia significativamente su estado de ánimo de un extremo a otro, que llamamos nosotros la habilidad afectiva, se torna triste y por otro lado está excesivamente alegre. Esos síntomas pudieran sugerir que el paciente tiene un problema del estado de ánimo. Ahora bien, como le dije hace un momento, para considerarse bipolar debe por lo menos haber hecho un episodio de depresión, pero nosotros nos preocupamos básicamente porque sabemos que hay un problema del estado de ánimo. Ya, si hay un problema en el estado de ánimo, entonces hay que buscar ayuda profesional. Ya el asunto del diagnóstico como tal, fino, profesional, no corresponde a nosotros. Pero el funcionamiento general de esta persona es que nos va a decir si ese paciente necesita intervención inmediata o si puede esperar. La manía, por ejemplo, ya en el caso de la crisis bipolar, amerita internamiento porque la manía va acorde con la psicosis. Ahora bien, hay pacientes que funcionan en hipomanía, que eso voy a explicar en un momento. El asunto de la hipomanía, el paciente funciona. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que él vendía vehículos. Cuando estaba en hipomanía vendía 8 vehículos. Cuando estaba en manía regalaba todos los vehículos, por ejemplo. Lo quería regalar todos los vehículos. Entonces, porque es una característica también, quiere prodigalidad, llamamos nosotros prodigalidad, a deseo de regalar cosas. Entonces también, en ese caso, por un lado, vendía los vehículos, estaba en plenitud todavía, estaba en facultades de hipomanía, pero en la manía ya entonces rompía con la realidad, alteraba los conceptos y malinterpretaba la realidad. Bien. No sé si eso podría explicar. Bien, hoy estamos hablando con el doctor Larry Gómez, quien es psiquiatra. El tema de hoy, trastorno bipolar. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Yaxel Román, anunció que mantiene comunicación con la joven dominicana que se encuentra varada en Ucrania, quien a través de las redes sociales pidió ayuda a la Cancillería. Por otra parte, el presidente Luis Abinader hablará este jueves sobre el ataque entre Rusia y Ucrania, en momentos en que el presidente de Rusia anunció una operación militar y advirtió a otros países que cualquier intento de interferir resultará en consecuencias que nunca antes han visto. Finalmente, un avión militar ucraniano se estrelló hoy cerca de Kiev con 14 personas a bordo, anunció el Servicio Estatal de Situaciones de Emergencia. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. El cerebro